Queridos amigos, sean bienvenidos a la clase número 6. Estamos analizando la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, con todos sus componentes y bueno, hoy vamos a entrar al título quinto, Nacionalidad y Ciudadanía. Por eso que tenemos ya también listo nuestro material que vamos a empezar a utilizar y va a ser de mucha utilidad para nosotros. Bien, empecemos esta parte, nacionalidad y ciudadanía, que empieza desde el artículo 141. En la Constitución se señala que la nacionalidad boliviana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Es un componente intrínseco que viene desde el derecho romano, ¿no? Como nosotros entendemos el lugar donde vimos por primera vez el sol o donde nuestros padres estaban territorialmente y bueno, donde nosotros hemos podido nacer. Y bueno, también se habla de la naturalización, es decir, adoptar otra nacionalidad que no fuera la nuestra, pero cumpliendo los requisitos exigidos por la nueva nacionalidad que vamos a adoptar, ¿no? Nos indica también que son bolivianas y bolivianos por nacimiento las personas nacidas en el territorio boliviano. Uno de los componentes fundamentales del Estado en su administración viene a ser el territorio. Y bueno, todas las personas que están dentro del territorio boliviano, en los límites fronterizos, pues van a tener inmediatamente la posibilidad de ser bolivianos con la nacionalidad boliviana, con excepción de las hijas y los hijos de personal extranjero en misión diplomática, ¿no? Sabemos que en misión diplomática, cuando existen otras personas que llegan con actividades de sus estados, pues tienen también la protección de su familia y se considera también, ¿no es cierto?, el lugar diplomático un territorio que corresponde al país al cual representa. Entonces, es una excepción que se da para poder proteger también eh, a las personas que vienen en misión diplomática, ¿no? También a las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o de padre boliviano tienen una excepción, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad como bolivianos de estar en otros lugares y bueno, también como padre o madre con la nacionalidad boliviana, podemos solicitar la inscripción con la nacionalidad que corresponde a los padres. También, bueno, se indica que pueden adquirir la nacionalidad boliviana por naturalización. Eh, Eso es muy importante porque los extranjeros en situación legal con más de 3 años de residencia ininterrumpida en el país, bajo supervisión del Estado, que manifiesten expresamente su voluntad de obtener la nacionalidad boliviana y cumplan con los requisitos establecidos, pueden obtener nuestra nacionalidad boliviana. Las bolivianas y los bolivianos que contraigan matrimonio con ciudadanas extranjeras o ciudadanos extranjeros no perderán su nacionalidad de origen. En el caso, bueno, que nuestros connacionales adquieran matrimonio, contraigan ese matrimonio con personas de otros países, se respeta la ciudadanía original, ¿no? La nacionalidad boliviana. Y no se la pierde, no, el matrimonio no es un vínculo el cual tú te obligas a renunciar, más al contrario, se respeta en la situación de que pues nosotros podamos tener también contacto, nuestros conciudadanos contacto con otras personas de diferentes países. Algo ahora muy común con el tema de la globalización, donde varios de nuestros connacionales también salen fuera del país
¿no? Conocen personas de otros países, ciudadanos extranjeros, y pues mantienen la nacionalidad boliviana. Se indica también que la nacionalidad boliviana tampoco se perderá por adquirir una ciudadanía extranjera, ¿no? Y aquí vamos a diferenciar lo que viene a ser la nacionalidad y la ciudadanía. Principalmente la ciudadanía tiene un carácter político, tiene un carácter donde, bueno, los ciudadanos son los que pueden participar democráticamente en la elección de sus autoridades, ¿no? Eso hace que la cantidad de personas nacionales y los ciudadanos puedan, ¿no es cierto?, establecerse correctamente en un determinado territorio y pues también, ¿no es cierto?, los ciudadanos que residen en un determinado lugar, en un determinado país, sean los que puedan tener inmediatamente la posibilidad de elegir a sus autoridades y a sus representantes. Las extranjeras o los extranjeros que adquieran la nacionalidad boliviana no serán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen, ¿no? Eso es importante porque nosotros pedimos el respeto cuando un boliviano sale fuera del país a la nacionalidad, que no se le obligue ni siquiera a renunciar. Y pues también nosotros permitimos a las personas que llegan a nuestro territorio que puedan realizar diferentes actividades, no obligándolos a que tomen nuestra nacionalidad boliviana, no se les puede obligar a renunciar a su nacionalidad de origen y pues que libremente ellos realicen sus actividades, ¿no? Y bueno, en algún momento, si lo desean, pueden optar por la naturalización, que sí es permitido con la permanencia que ellos tienen en nuestro determinado país. Hablando ya de ciudadanía, en el artículo 144 indica que son ciudadanas y ciudadanos todas las bolivianas y todos los bolivianos y ejercerán su ciudadanía a partir de los 18 años de edad. ¿En qué consiste la ciudadanía? Indicábamos que tiene un carácter de derecho político y tiene dos ejes centrales: en concurrir como elector o elegible a la formación y al ejercicio de funciones en los órganos del poder público. Elector o elegible, ¿no? En la formación y el ejercicio de funciones en los órganos del poder público. Y en el derecho de ejercer funciones públicas sin otro requisito que la idoneidad, salvo las excepciones establecidas por la ley, ¿no? Entonces, la ciudadanía tiene un carácter para concurrir como elector o elegible en las funciones del poder público y también ejercer funciones dentro de este poder público. Bien, eh, con eso vamos a finalizar la primera parte de nuestra Constitución y vamos a entrar ahora a hablar de la segunda parte. La segunda parte, desde el título 1, el órgano legislativo. En Bolivia tenemos la división de órganos, ¿no? Antes división de poderes, hoy día división de órganos, que son cuatro: el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, el órgano judicial y el órgano electoral. Entonces, desde su composición, en esta segunda parte, la estructura y organización funcional del Estado, en su título 1 habla del órgano legislativo. Comprende dos capítulos. Capítulo primero, la composición y atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y en su capítulo segundo, el procedimiento legislativo. Avancemos el capítulo primero, la composición y atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Indicamos acá que la Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras: la Cámara de Diputados
y la Cámara de Senadores. Esto ya viene a ser explicado desde el artículo 145, ¿no? Donde indica que existe la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que componen nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional. Y bueno, en la Asamblea Legislativa Plurinacional nosotros vemos la facultad única, ¿no? De aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano, ¿sí? Entonces, es una facultad innata de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional. Es por eso que el aprobar y sancionar leyes siempre van primero a la Cámara de Diputados y después a la de Senadores en revisión. Y los componentes de estas cámaras van a dar las observaciones, las correcciones y bueno, todo lo que pueda vincular a que esa ley, esa norma sea correcta en su aplicación y que sea inmediatamente aplicable a todo el territorio nacional y a todos los bolivianos. Hablemos de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados está conformada por 130 miembros. En la elección de asambleístas, para elegir estos 130 miembros, se garantiza la igualdad de participación de hombres y mujeres. También en esta elección de asambleístas se garantiza la participación proporcional de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos. Aquí hay un componente fundamental y aparece también el ramo de la democracia. Y cuando hablamos de democracia, nosotros en Bolivia tenemos la posibilidad de conformar nuestros representantes siempre en la componenda de hombres y mujeres. En nuestras naciones originarias se llama el Chachahuarni. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio, haya una igualdad también de representantes, ¿no? Y también como es un Estado plurinacional, nosotros tenemos la participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Es por eso que en cada departamento, para la Cámara de Diputados, en cada departamento se eligen la mitad de los diputados en circunscripciones uninominales. La otra mitad se elige en circunscripciones plurinominales departamentales. Y las listas encabezadas por los candidatos a presidente, vicepresidente y senadores de la República. Estos diputados son elegidos en votación universal, directa y secreta, en las circunscripciones uninominales por simple mayoría de sufragio, en las circunscripciones plurinominales mediante el sistema de representación. El número de diputados debe reflejar la votación proporcional obtenida por cada partido, agrupación ciudadana o pueblo indígena. La distribución del total de escaños entre los departamentos se determinará por el órgano electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último censo nacional, de acuerdo a lo que dice también la ley. Por equidad, la ley asigna un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico. Entonces, también se aclara que las circunscripciones uninominales deben tener continuidad geográfica, afinidad y continuidad territorial y no trascender los límites de cada departamento. El órgano electoral, nuevamente, delimita las circunscripciones uninominales. Las circunscripciones especiales indígena originario campesinas se regirán por el principio de densidad poblacional en cada departamento. No deberán trascender los límites departamentales y se establecerán solamente en el área rural y en aquellos departamentos en los que esos pueblos y naciones indígenas originarios campesinos constituyan una minoría poblacional. Acá también el órgano electoral
determina las circunscripciones especiales. Ahora hablemos de la Cámara de Senadores. La composición y atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional debe también hablar de la Cámara, donde tenemos 36 miembros, los senadores, que, bueno, van a tener una función muy importante también dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero ¿cómo se eligen a estos 36 miembros? Se debe cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público. Contar con 18 años de edad cumplidos al momento de la elección y haber residido de forma permanente al menos los 2 años inmediatamente anteriores a la elección en la circunscripción correspondiente. Hablando de la Cámara de Senadores, tienen atribuciones las cuales son importantes para su desarrollo y, bueno, están también demarcadas en el artículo 160. La Cámara de Senadores elabora y aprueba su reglamento, califica las credenciales otorgadas por el órgano electoral plurinacional, elige a su directiva, determina su organización interna y su funcionamiento. Puede aplicar sanciones a las senadoras y a los senadores de acuerdo a su reglamento por decisión de 2/3 de los miembros presentes. Puede aprobar su presupuesto y ejecutarlo. Puede juzgar en única instancia a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Agroambiental y del Control Administrativo de Justicia por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Puede reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado. Puede ratificar los ascensos a propuesta del órgano ejecutivo a general de ejército, de fuerza aérea, de división y de brigada, almirante, vicealmirante, contraalmirante y general de la Policía Boliviana. También aprueba o niega el nombramiento de embajadores y ministros plenipotenciarios propuestos por el presidente del Estado, ¿no? Acá ambas cámaras, ya de diputados y de senadores, se reúnen en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y, bueno, ambas se reúnen bajo los siguientes motivos y funciones: para inaugurar y clausurar sus sesiones, para recibir el juramento de la presidenta o del presidente del Estado y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado, admitir o negar la renuncia de la presidenta o del presidente del Estado y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado, considerar las leyes vetadas por el órgano ejecutivo, considerar también los proyectos de ley aprobados por la Cámara de Origen, que no fueran aprobados en la Cámara Revisora, aprobar los estados de excepción, autorizar el enjuiciamiento de la presidenta o del presidente o de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado y designar al fiscal general del Estado y al defensor del pueblo. Entonces, bueno, es muy importante conocer correctamente, bueno, la composición de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional. Avanzando ya en el capítulo segundo, nosotros tenemos el procedimiento legislativo. El cómo nosotros vamos a lograr que, pues, hay un tratamiento en nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿sí? Como fuente de iniciativa también de las leyes, la iniciativa legislativa, ¿no? Entonces, acá, ¿quiénes tienen facultad para presentar esa iniciativa legislativa? En primer lugar están las ciudadanas y los ciudadanos. En segundo lugar, los asambleístas y los asambleístas en cada una de sus cámaras.
también el órgano ejecutivo, el Tribunal Supremo en el caso de iniciativas relacionadas con la Administración de Justicia, los gobiernos autónomos de las entidades territoriales. Entonces, una vez identificadas las personas, los entes para poder iniciar una norma, una ley, hay pasos para poder ¿no? llegar hasta la promulgación de una norma. El primer paso es el proyecto de ley presentado por asambleístas de una de las cámaras, donde se iniciará el procedimiento legislativo en esa cámara, que la remitirá a la comisión o comisiones que correspondan para su tratamiento y aprobación inicial. En el segundo paso tenemos el proyecto de ley presentado por otra iniciativa que será enviado a la Cámara de Diputados, que lo remitirá a la comisión o las comisiones. El tercer paso, las iniciativas legislativas en materia de descentralización, autonomías y ordenamiento territorial serán de conocimiento de la Cámara de Senadores. Cuando el proyecto haya sido informado por la comisión o las comisiones correspondientes, pasará a consideración de la plenaria de la Cámara, donde será discutido y aprobado en grande y en detalle, ¿no? Cada aprobación requerirá que la mayoría absoluta de los miembros estén presentes. Quinto, el proyecto aprobado por la Cámara de Origen será remitido a la Cámara Revisora para su discusión. Si la Cámara Revisora lo aprueba, será enviado al órgano ejecutivo para su promulgación. Si la Cámara Revisora enmienda o modifica el proyecto, este se considerará aprobado si la Cámara de Origen acepta por mayoría absoluta de los miembros presentes las enmiendas o modificaciones. En caso de que no las acepte, las dos cámaras se reunirán a requerimiento de la Cámara de Origen para que dentro de los 20 días siguientes se delibere el proyecto. La decisión será tomada por el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional por mayoría absoluta de sus miembros presentes. El paso 7, en caso de que pasen 30 días sin que la Cámara Revisora se pronuncie sobre el proyecto de ley, el proyecto será considerado en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El proyecto que haya sido aprobado, una vez sancionado, será remitido al órgano ejecutivo para su promulgación como ley. 9. Aquel proyecto que haya sido rechazado podrá ser puesto nuevamente en la legislatura siguiente. 10. La ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y remitida al órgano ejecutivo podrá ser observada por la presidenta o el presidente del Estado en el término de 10 días hábiles desde el momento de su recepción, y las observaciones del órgano ejecutivo se dirigirán a la Asamblea. Si éste estuviera en receso, la presidenta o el presidente del Estado remitirá sus observaciones a la Comisión de Asamblea. Acá, si la Asamblea Legislativa Plurinacional considera fundadas las observaciones, modificará la ley conforme a estas y la devolverá al órgano ejecutivo para su promulgación. La ley que no sea observada dentro del plazo correspondiente será promulgada por la presidenta o presidente del Estado. Acá, una vez que, tenemos una ley promulgada, obligatoriamente debe ser publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia, de manera inmediata. También la ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia. Entonces, ya tenemos el procedimiento legislativo en nuestra Constitución y también cómo nosotros llegamos a una promulgación y publicación de la misma. Pasemos a la segunda parte. Del título 2, segunda parte, el órgano ejecutivo. En el capítulo primero tenemos la composición y atribuciones del órgano ejecutivo y las disposiciones generales en su sección 1. Y nos indica, el órgano ejecutivo está compuesto por la presidenta o el presidente del Estado,
la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado y las ministras y los ministros de Estado. Las determinaciones adoptadas en Consejo de Ministros son de responsabilidad solidaria. También, dentro de la composición y atribuciones del órgano ejecutivo, nos indica la presidenta o el presidente y la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado serán elegidas o elegidos por sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto. Y será proclamada a la presidencia y a la vicepresidencia la candidatura que haya reunido el 50% más uno de los votos válidos, o que haya obtenido un mínimo de 40% de los votos válidos, con una diferencia de al menos 10% en relación con la segunda candidatura. El periodo de mandato de la presidenta o del presidente del Estado es de 5 años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. Reiteramos, el periodo de mandato son 5 años y solamente pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua. En caso de impedimento o ausencia definitiva de la presidenta o del presidente del Estado, inmediatamente será reemplazado o reemplazada en el cargo por la vicepresidenta o el vicepresidente. Y a falta de esta o este, por la presidenta o el presidente del Senado. A falta de esta o este, por la presidente o el presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días, ¿no? Entonces acá se ve la prelación, ¿no? Desde el presidente, vicepresidente, presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, donde, si se llegara a ese extremo, el presidente de la Cámara de Diputados tendrá que llamar a elecciones obligatorias dentro de los 90 días. También indica que la presidenta o el presidente del Estado cesará en su mandato por muerte o por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional o por ausencia o impedimento definitivo, por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal o por revocatoria del mandato, ¿no? Siempre es bueno entender esto porque sabemos que, bueno, las personas son seres humanos, tienen un ciclo de vida y pues lamentablemente muchos que están en el poder como presidentes pueden llegar a la muerte, ¿no? Entonces no puede quedar vacío ese lugar y pues automáticamente hay una prelación, ¿no? De autoridades que van a poder asumir el cargo. También por renuncia, ¿no? Por motivos personales, por motivos ajenos eh, a lo que viene a ser la conducción tal vez del Estado. Es una determinación formal, voluntaria, que bueno, es presentada a la máxima autoridad también que representa a nuestra población, que es la Asamblea Legislativa Plurinacional. También por ausencia o impedimento definitivo. Como seres humanos sabemos que pues muchas veces podemos caer en enfermedades, podemos llegar a tener cualquier momento, ¿no es cierto?, un impedimento que va a reducir nuestra capacidad. Y bueno, al entender de esa manera, pues también se debe considerar un presidente o presidenta que pueda, ¿no es cierto?, tener la posibilidad de un reemplazo. Sentencia condenatoria, ¿no? En materia penal, si comete un delito esta autoridad y es sentenciado y se llega a una condenatoria ejecutoriada automáticamente, pues deja de ser presidente.
Y bueno, por revocatoria también del mandato, ¿no? Tenemos hoy día procesos de revocación donde la población determina esta situación. La composición y atribuciones del órgano ejecutivo. Son atribuciones de la presidenta o del presidente del Estado. Primero, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Segundo, mantener y preservar la unidad del Estado boliviano. Tercero, proponer y dirigir las políticas de gobierno y de Estado. Cuarto, dirigir la administración pública y coordinar la acción de los ministros de Estado. 5. Dirigir la política exterior, suscribir tratados internacionales, nombrar servidores públicos diplomáticos, consulares y también admitir a los funcionarios extranjeros en general. 6. Solicitar la convocatoria a sesiones extraordinarias al presidente o presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 7. Promulgar las leyes sancionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 8. Dictar decretos supremos y resoluciones. 9. Administrar las rentas estatales y decretar su inversión por intermedio del Ministerio del Ramo. Presentar el Plan de Desarrollo Económico y Social en la Asamblea Legislativa Plurinacional. 11. Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional dentro de las 30 primeras sesiones el proyecto de ley del presupuesto general del Estado. 12. Presentar anualmente en la Asamblea Legislativa Plurinacional en su primera sesión el informe escrito acerca del curso y estado de la administración pública durante la gestión anual. 13. Hacer cumplir las sentencias de los tribunales. 14. Decretar amnistía o indulto con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 15. Nombrar entre las ternas propuestas por la Asamblea Legislativa Plurinacional a la Contralora o al Contralor General del Estado, a la Presidenta o al Presidente del Banco Central de Bolivia, a la máxima autoridad del órgano de regulación de bancos y entidades financieras y a las presidentas o a los presidentes de entidades de función económica y social en las cuales interviene el Estado. 16. Preservar la seguridad y la defensa del Estado. 17. Designar y destituir al comandante de las Fuerzas Armadas y a los comandantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada. 18. Designar y destituir al comandante general de la Policía Boliviana. 19. Proponer a la Asamblea Legislativa Plurinacional los ascensos a general del Ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada, a almirante, vicealmirante y contraalmirante, y a general de la Policía. 20. Crear y habilitar puertos. 21. Designar a sus representantes en el órgano electoral. 22. Designar a las ministras y a los ministros de Estado. 23. Designar a la procuradora o al procurador general del Estado. 24. Presentar proyectos de ley de urgencia económica. 25. Ejercer el mando de capitana o capitán general de las Fuerzas Armadas. 26. Declarar el estado de excepción. 27. Ejercer la autoridad máxima del Servicio Boliviano de Reforma Agraria. ¿Sí? Y bueno, el órgano ejecutivo también, tiene el nombramiento de las ministras o los ministros, que son servidoras públicas y servidores públicos, y tienen las siguientes atribuciones. Además, las que están primeramente de cumplir la Constitución y las leyes nacionales. Bueno, tienen la atribución primero de proponer y coadyuvar en la formulación de las políticas generales del gobierno. 2. Proponer y dirigir las políticas gubernamentales en su sector. 3. La gestión de la administración pública en el ramo correspondiente. 4. Dictar normas administrativas en el ámbito de su competencia.
5. Proponer proyectos de decreto supremo y suscribirlos con la presidenta o el presidente del Estado. 6. Resolver en última instancia todo asunto administrativo que corresponda al ministerio. 7. Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional los informes que les solicita. Y 8. Coordinar con los otros ministerios la planificación y ejecución de las políticas de gobierno. Bien, en la sesión número 7, en la clase número 7, vamos a entrar a la segunda parte, el título 3, el órgano judicial y tribunal constitucional, que tiene 6 capítulos, desde disposiciones generales, jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental, jurisdicción indígena originaria y campesina, el control administrativo disciplinario de justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Reciban un cordial saludo.